Bueno, pues en esta unidad 3 vamos a seguir hablando de dinámica estructural, pero ahora vamos a trabajar con sistemas de varios grados de libertad. Entonces, en términos de una generalidad que creo que es muy importante para entender lo que vamos a hacer, eh, hay que entender que muchas veces la misma realidad, esta y esta, son la misma realidad, la podemos ver de diferentes maneras. Y la forma de poder verla de una segunda manera es que aporta información muy relevante o aporta ciertas ventajas, digamos, al ingeniero estructural, a la ingeniera estructural. Entonces, imagínense que yo viese un estado de esfuerzo cortante puro. Yo tendría, digamos, orientados mis ejes de cierta manera para ver este estado de esfuerzo y quizás no pensaría mucho acerca de este estado de esfuerzos, a menos que yo gire mis ejes coordenados. Es el mismo estado de esfuerzos, pero ahora noten que yo puedo ver una compresión en una dirección y en la dirección perpendicular puedo ver tensión. ¿Cuál es la información que a veces complementaria, digamos, que uno puede obtener? Pues eso se ilustra muy bien en el caso de elementos de concreto, porque si nosotros viéramos este estado de esfuerzos en un elemento de concreto, pues no pensaríamos que el concreto no fuese capaz de tomar este estado de esfuerzos. Pero si yo esa misma realidad la veo desde otra perspectiva, entonces yo alcanzo a ver una tensión. Y yo sé que el concreto no es muy bueno para tomar tensión. Entonces, si se acuerdan en elementos esbeltos de concreto reforzado, esto se llama un estado de tensión diagonal, es una tensión diagonal y se requiere refuerzo. Eso me da un entendimiento de cómo ubicar un refuerzo que quizás yo no tendría si viese la misma realidad desde esta perspectiva. Entonces podríamos decir que ambos estados de esfuerzo se refieren a la misma situación y que sin embargo es posible plantear diferentes formas de entenderla con fines de diseño. Y algo similar vamos a hacer en esta unidad para el análisis dinámico de sistemas de varios grados de libertad. Porque en esta unidad vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a plantear una rotación de los ejes coordenados de referencia con el fin de simplificar su análisis dinámico. Cuando lo veamos, digamos, en unos ejes convencionales, vamos a ver un problema bastante complicado y largo de resolver. Pero en el momento en que rotamos los ejes, vamos a hacer una rotación de ejes, vamos a ver esa realidad desde una diferente perspectiva. Pero lo bueno de esta nueva perspectiva es que permite un procedimiento más sencillo para hacer el análisis dinámico. Bueno, antes de hablar de esa rotación, pues platiquemos de cómo vamos a discretizar los sistemas de varios grados de libertad y aquí solo vamos a considerar el caso de masas concentradas. Es una idealización de masas concentradas. Eh, Vamos a entender a nuestro sistema de varios grados de libertad como un ensamblaje de elementos estructurales, vigas, columnas, muros o contravientos, que están interconectados entre sí por medio de nodos. O sea, los elementos en la estructura real pues están conectados entre sí, pero en mi modelo de análisis, mis vigas no están conectadas a las columnas. Ambos, la viga y la columna, llegan a un nodo en común y es a través del nodo que se interconectan. El nodo, por definición, no tiene deformación, los elementos estructurales sí. Vamos a suponer que es posible determinar sin ambigüedad la configuración deformada de la estructura con un número discreto de desplazamientos independientes. Esto de independiente es muy importante. Necesitamos una base de desplazamientos independientes y vamos a insistir mucho en ello más adelante. Pero bueno, eh, es posible determinar entonces sin ambigüedad la configuración deformada de la estructura con un número discreto de desplazamientos independientes que vamos a denotar grados de libertad que definen los posibles movimientos de los nodos. Entonces noten, bueno, a los nodos de las estructuras planas en dos dimensiones se les asigna normalmente 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque si yo tengo vean esta barra, tiene un nodo origen, tiene un nodo destino, y para poder describir exactamente el movimiento de este nodo, yo necesito un desplazamiento en X, uno en Y un giro alrededor de un eje Z que saldría de la pantalla. Lo mismo para este nodo. Si yo establezco los movimientos de estos dos nodos, por fuerza definí la deformación de la barra. No es posible que para esta combinación de desplazamientos nodales, esta barra tenga otra deformación. A esto se refiere determinar sin ambigüedad. Entonces, lo que yo voy a tener en mi sistema estructural o en mi modelo de mi sistema estructural es una serie de nodos.
Una vez que yo pueda establecer los desplazamientos de los nodos, y todos son desplazamientos independientes, entonces yo voy a poder establecer sin ambigüedad la configuración deformada de mi sistema estructural. Noten que cuando solo basta un desplazamiento para establecer esta configuración deformada, hablamos de un sistema de un grado de libertad y eso fue lo que vimos antes. Pero ahora entonces vamos a tener un mayor número de desplazamientos independientes. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de decir, sería posible discretizar un marco plano conforme a lo mostrado. Una serie de vigas, una serie de columnas, acuérdense, interconectados a través de los nodos, y es los desplazamientos de los nodos los que a mí me interesa definir. Noten que aquí hay 3 por cada nodo. Estos estarían empotrados, no tendrían grados de libertad asociados a ellos porque no se pueden desplazar. Y entonces esta estructura tendría 18 grados de libertad. Mediante suposiciones razonables sería posible reducir el número de grados de libertad de un sistema de varios grados de libertad. Y ustedes dirán, ¿con qué fin? Pues realmente reducir el número de grados de libertad, pues reduce mucho el procesado numérico de la solución. Hoy en día, pues con los programas y las computadoras que tenemos, pues eso no es un problema, pero siempre, pues es una ventaja poder resolver los problemas más rápido. Pero antes, sobre todo, que no había esas computadoras, pues era muy importante hacer esta reducción de grados de libertad para acelerar la solución numérica. Y nosotros vamos a aprovechar eso porque queremos resolver unos problemas a mano y pues claramente no podríamos resolver problemas de 18 variables, pero problemas de 2 o 3 variables sí. Y entonces vamos a usar esa técnica de, digamos, de reducir grados de libertad para poder simplificar el problema. Por ejemplo, acá dice que este sistema de 18 grados de libertad, este marco, razonablemente se podría modelar como un sistema de 8 grados de libertad. ¿Cómo se pasó de aquí a acá suponiendo que las columnas y las vigas son axialmente, tienen una rigidez axial infinita? O sea, no se pueden deformar axialmente. Entonces, si esta columna no se puede deformar axialmente, noten que este nodo ni puede subir ni bajar. Lo mismo, si esta columna es infinitamente rígida axialmente, pues este nodo no puede subir ni bajar. Y entonces noten que de aquí a acá se eliminaron todos los desplazamientos verticales. Pero además, si las vigas son infinitamente rígidas, pues lo que se desplaza este nodo es lo mismo que se tiene que desplazar este y lo mismo que se tiene que desplazar este. ¿Qué quiere decir? Que habría un desplazamiento lateral común a todo el entrepiso que describiría cómo se mueven todos los nodos lateralmente. Y entonces, noten que eh, en lugar de tener 3 desplazamientos laterales independientes por piso, ya no son independientes. Es un solo desplazamiento para todo el entrepiso. Y entonces noten que podría pasar de 18 grados de libertad a 8 grados de libertad. En general, es razonable suponer que la masa en el modelo analítica de una estructura se concentra en los nodos. Y esto lo podemos interpretar como que las barras que modelan a los elementos estructurales no tienen peso. Entonces, toda la masa de los marcos está concentrada en los nodos y todos los elementos estructurales no tienen masa en el modelo. Y dirán, y bueno, y para la realidad sí tienen masa. ¿Y qué pasó con esa masa? Sencillamente, la masa de los elementos estructurales se considera razonable concentrarla en los nodos. Y entonces, pues toda la masa de la estructura está concentrada aquí. No perdemos nada. O sea, no es que cuando decimos los elementos no tienen masa es que ya desapareció. Sencillamente estamos diciendo que toda la masa queda concentrada en los nodos. Y noten que eso, me dirán, es que eso no es exacto. No, estamos diciendo que es razonable suponer, con fines de estimar la respuesta dinámica del modelo, de la estructura que estamos trabajando, que toda la masa está concentrada en los nodos. Dice que el número de grados de libertad puede variar de un análisis estático a uno dinámico, que por lo general se condensan los grados de libertad estático en un número menor de grados de libertad dinámicos asociados al movimiento lateral de la estructura. Entonces, recuerden en primero que la componente vertical del sismo, vamos a decir que casi nunca rige el diseño. No quiere decir que a veces no sea importante, estamos diciendo que con fines de este curso
Vamos a estudiarlo la mayoría de los casos, y en la mayoría de los casos es la componente horizontal, la componente lateral del terreno, la que rige el diseño sismo resistente. Entonces, nos interesa ver cómo, lo de más interés que tenemos es capturar la respuesta lateral del sistema estructural. Pero no sé si ven que hay giros y hay desplazamientos verticales, etcétera. ¿Cómo se toman en cuenta? Se hace lo que se llama una condensación estática, eso se ve en los cursos de análisis estructural, pero básicamente nosotros vamos a asignar una masa a todo este entrepiso, porque solo vamos a decir que tiene un solo desplazamiento es suficiente para describir el comportamiento de este entrepiso. Entonces, le vamos a asignar una masa, o la masa asociada al movimiento lateral de este entrepiso es la suma de todas estas masas. Y lo mismo con el entrepiso de abajo. Y cuando calculemos la rigidez del entrepiso, vamos a tomar en cuenta la condensación estática de grados de libertad, hace que cuando yo calculo esta rigidez lateral para este entrepiso, tomo en cuenta la flexibilidad que introducen todos los demás grados de libertad. O sea, si no existieran ningún grado de libertad más que estos, la estructura tendría una rigidez. Conforme yo voy soltando diferentes grados de libertad, los voy liberando, entonces la estructura se va haciendo cada vez más flexible. Entonces, lo que vamos a suponer es que cuando nosotros trabajemos con una rigidez en un entrepiso, ya tome en cuenta todo el efecto de los demás grados de libertad en la rigidez lateral de ese entrepiso. Si se acuerdan, pues los sistemas en nuestra ecuación de equilibrio de sistemas de un grado de libertad, había un resorte y la fórmula o la ecuación para calcular la fuerza en el resorte, pues era fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Noten que también van a existir estas fuerzas, digamos, en el resorte, o yo las voy a llamar fuerzas de deformación en nuestro sistema de varios grados de libertad. Nada más que existen muchos desplazamientos, ¿se acuerdan? Uno por cada piso. Por cada piso que tengamos, por cada piso que tengamos va a haber un desplazamiento. Entonces, este n pues representa el número de grados de libertad que está asociado, en nuestro caso, en nuestro curso, al número de pisos. Por cada desplazamiento hay una fuerza. O sea, en este grado de libertad no solo hay un desplazamiento, sino también vamos a considerar una fuerza. Y entonces también por cada piso va a haber una fuerza lateral. Noten que si estos son arreglos de n por 1, de n fuerzas y de n desplazamientos, pues se necesita una rigidez multidimensional. Es un arreglo de n por n que asocia todas estas fuerzas con todos estos desplazamientos. Y a esta le vamos a llamar una matriz de rigideces. Este es un vector de desplazamientos, una fuerza perdón, un vector de fuerzas de deformación y una matriz de rigideces que los asocia. Entonces dice que usa un vector de desplazamientos asociados a los grados de libertad dinámicos, uno por piso, n pisos. Fs es un vector de fuerzas laterales de deformación asociados a esos mismos grados de libertad, por eso también es un vector de n por 1, y K es la matriz de rigideces del sistema. Noten que para poder pasar de aquí a acá se necesita una matriz de n por n. ¿Cómo definimos la matriz de rigideces? En realidad se puede determinar de varias formas, pero en este curso, el elemento IJ, acuérdense que I va por el renglón, este elemento K estaría en el iésimo renglón y en la jotésima columna. Se define como la fuerza inducida en el jotésimo grado de libertad, como consecuencia de un desplazamiento unitario en el iésimo grado de libertad. Dice, siempre y cuando se restringe el desplazamiento en todos los demás grados de libertad. Es una definición algo complicada, pero cuando se usa queda muy clara su definición. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero vayamos anticipando un poquito. Dice que para obtener los elementos en el iésimo renglón de la matriz de rigideces, todos los elementos del iésimo renglón, yo tengo que dar un desplazamiento unitario en el iésimo grado de libertad. Pero la condición es que cuando yo doy este desplazamiento unitario en el iésimo grado de libertad, todos los demás tienen que estar restringidos. O sea, todos los demás grados de libertad tienen un desplazamiento de cero. Solo hay un desplazamiento en todo el sistema, que es un desplazamiento unitario en el grado de libertad. Como consecuencia de este desplazamiento unitario, se desarrollan fuerzas en todo el sistema. ¿Por qué? Pues por esto, ¿no? Si yo aquí pongo un desplazamiento unitario, multiplico por
la matriz de rigideces y noten que se estarían generando fuerzas en diferentes porciones del sistema. Pues yo voy viendo qué fuerzas se generan en los distintos grados de libertad por ejemplo, si se genera una fuerza en el primer grado de libertad, entonces ya tengo el elemento del yésimo renglón en la primera posición. Si la fuerza se genera en el segundo grado de libertad, pues ya tengo el segundo elemento del yésimo renglón. Y voy viendo grado de libertad por grado de libertad para ir definiendo uno por uno estos elementos. Así como hay sistemas, o así como hay fuerzas de deformación, pues también hay fuerzas de inercia. Si se acuerdan, en nuestro sistema de un grado de libertad también hay fuerzas de inercia. Y acuérdense de que independientemente de si el sistema permanece elástico o no, las fuerzas de inercia se pueden expresar como una masa por aceleración. Esta aceleración, pues es la aceleración en los mismos grados de libertad. O sea, si yo, digamos, este desplazamiento y esta aceleración están relacionadas por dos derivadas. Entonces son aceleraciones en los mismos grados de libertad, tendría fuerzas de inercia, porque hay más en cada entrepiso, uno en cada entrepiso, y otra vez, como este es un arreglo y este es un arreglo, pues noten que necesitaría una matriz de masas de n por n. Y si lo ven acá, todo es muy parecido. N sigue siendo el número de grados de libertad, que en nuestro caso es el número de pisos. U es un vector de aceleraciones asociados a los grados de libertad dinámica, una aceleración lateral en cada entrepiso. Fi es un vector de fuerzas de inercia lateral asociados a esos mismos grados de libertad. Y M es la matriz de masas del sistema. Si lo ven, la matriz de masas del sistema pues se establece de una forma muy similar a la matriz de rigideces. Pero en el caso de la matriz de rigideces, generamos desplazamientos o forzamos desplazamientos para inducir fuerzas internas en los elementos, mientras que en el caso de las masas se estimulan con aceleraciones. Entonces, en este curso, el elemento del renglón I, bueno, en renglón I, columna J de la matriz de masas, se define como la fuerza inducida en el jotésimo grado de libertad como consecuencia de una aceleración unitaria en el iésimo grado de libertad, siempre y cuando se restrinja la aceleración en todos los demás grados de libertad. Entonces, si ustedes ven, es una definición parecidísima como se define la matriz de rigideces, nada más que para estimular la masa necesitamos una aceleración. Entonces, imponemos una aceleración unitaria al, al, a la iésima masa para definir el iésimo renglón y vemos las fuerzas de inercia que se generan en todos los demás grados de libertad y las vamos acomodando una por una para definir estos elementos J. Pero noten que la condición es que cuando yo impongo la aceleración unitaria en el iésimo grado de libertad, la aceleración en todos los demás grados de libertad es de cero. Bueno, para no ser repetitivo, algo muy similar para las fuerzas de amortiguamiento, ¿no? Si ustedes ven todas las expresiones acá, son congruentes con la forma en que se definen las fuerzas de deformación y las fuerzas de inercia. Y tenemos entonces aquí una matriz de amortiguamiento. Este es un vector de velocidades, estas son fuerzas de amortiguamiento, una por cada grado de libertad, entonces estas son velocidades laterales, una por cada grado de libertad, entonces estas son fuerzas de amortiguamiento laterales. Y si lo ven, todo, digamos, todo es congruente con lo que hemos planteado para la matriz de rigideces y la matriz de masas. Y la matriz de amortiguamiento se define de forma muy parecida. El elemento IJ se define como la fuerza inducida en el jotésimo grado de libertad como consecuencia de una velocidad unitaria en el iésimo grado de libertad. Dice, siempre y cuando restringamos la velocidad en todos los demás grados de libertad. Entonces, si yo quiero establecer el iésimo renglón de la matriz de amortiguamiento, induciría una velocidad unitaria en el iésimo grado de libertad. Todas las otras velocidades de todos los demás otros grados de libertad sería igual a cero. Y entonces yo iría viendo las fuerzas internas que se generan en la estructura asociados a los demás grados de libertad y las iría acomodando en el iésimo renglón. Aunque esto es posible, ojo, porque esto lo vamos a hacer continuamente en los ejercicios, por lo general resulta impráctico establecer la matriz de amortiguamiento con este enfoque. Entonces vamos a recurrir a asignar de manera directa el amortiguamiento a cada uno de los sistemas de un grado de libertad en los que se descompone el sistema de varios grados de libertad.
Entonces, sencillamente, sí vamos a sacar, cuando tengamos un problema de sistemas de varios grados de libertad, vamos a tener que sacar la matriz de rigideces, vamos a tener que sacar la matriz de masas, pero no vamos a sacar la matriz de amortiguamiento. Ya aquí estamos anticipando que cuando rotemos nuestros ejes de referencia, ¿se acuerdan? Vamos a ver la realidad de nuestra estructura de otra forma y con eso, para eso vamos a rotar los ejes de referencia. Es lo mismo del estado, similar a lo del estado de esfuerzos. ¿Se acuerdan? Lo veíamos de una manera y lo veíamos esfuerzos de cortante. Rotábamos los ejes y veíamos compresión y tensión. Bueno, nosotros vamos a hacer una rotación similar del vector de desplazamientos y cuando logremos esa rotación, vamos a lograr descomponer el sistema de varios grados de libertad en n sistemas de un grado de libertad. Y en lugar de definir la matriz de amortiguamiento, que sería una lata, definirla como dice acá, sencillamente vamos a asignar a cada uno de estos sistemas de un grado de libertad equivalentes el amortiguamiento que corresponde al sistema estructural. Bueno, ¿cómo se establece la ecuación de movimiento? Pues primero considera un sistema plano. Vamos a trabajar con puros sistemas planos. No quiere decir, más adelante vamos a trabajar con una serie de sistemas tridimensionales muy simplitos, pero en este caso vamos a empezar como si las estructuras fueran planas. Dice que tenemos n grados de libertad, ¿se acuerdan? Un grado de libertad por cada piso. Entonces, en el enésimo piso, el desplazamiento asociado es U subíndice n, y el t es que va a estar variando con el tiempo. Y así para todos los desplazamientos de todos los pisos, U1 corresponde a al primer piso, U2 al segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a imponer un movimiento del terreno. Acuérdense, es la componente horizontal, la componente lateral la que nos interesa en este curso. Entonces, nuestro arreglo de desplazamientos, acuérdense que es de n por 1, va a ir variando con el tiempo, porque cada uno de estos desplazamientos que son independientes entre sí, va a ir variando con el tiempo. Entonces, este es nuestro arreglo de desplazamientos. Vamos a rotar los ejes de referencia. Ahorita no sabemos cómo. Tiene toda una explicación, pero si lográsemos rotar los ejes de referencia de manera como lo vamos a hacer, de repente esta estructura de varios grados de libertad la vamos a ver como una colección de sistemas de un grado de libertad. ¿Se acuerdan que un sistema de un grado de libertad pues solo requiere de un desplazamiento para describir su movimiento y tendría su masa, tendría su frecuencia y tendría su amortiguamiento? Noten que el 1 implicaría que sería del primer sistema de un grado de libertad. 2, 3. ¿Cuántos sistemas tiene que haber de estos n? Porque este arreglo de desplazamientos rotados, pues son los mismos desplazamientos, tiene que tener el mismo número de desplazamientos independientes que U. Entonces, noten que estos desplazamientos le vamos a llamar Q1, Q2, Qn de t. Y lo importante que entendamos es que estos y estos son los mismos. Nada más que aquí los estaríamos viendo desde un eje de referencia, unos ejes de referencia convencionales, y aquí los habríamos rotado. No sabemos cómo se rotan, pero estos y estos describen la misma realidad. Nada más que aquí todos estos desplazamientos estarían acoplados y me sería muy difícil o me llevaría mucho tiempo resolver la dinámica de esta estructura, mientras que si los desacoplo y logro establecer n sistemas independientes de un grado de libertad, pues cada uno de estos ya sabemos resolverlos. Eso fue lo que aprendimos en la unidad 2. Y ya sabemos que no es tan complejo resolver cada uno de esta manera individual. Entonces yo iría resolviendo para esta Q1 de t, Q2 de t, Q3 de t, y luego tendría que ver cómo superponer la respuesta de estos sistemas de un grado de libertad equivalentes. Tendría que sumar esta respuesta para obtener la respuesta total del sistema. Entonces, a ver, matemáticamente, ¿cómo se expresa lo que hemos dicho? Que los ejes de referencia se van a rotar de manera similar a como se hace en el caso de un estado de esfuerzos. Esta es la realidad convencional que vemos. Son los desplazamientos que requerimos. ¿Se acuerdan el número mínimo de desplazamientos que se requiere para establecer la configuración deformada de la estructura? Y acuérdense que va variando en el tiempo. Estos son los desplazamientos que quiero encontrar. Estos y estos me describen la misma realidad, pero necesito una matriz de rotación para pasar de uno al otro.
Entonces, estos son los mismos desplazamientos que estos, nada más que están rotados. Y entonces necesito una matriz de rotación. Noten que estos desplazamientos son n por 1, estos también son n por 1, pues son los mismos, es la misma realidad. Entonces se requiere de una matriz de rotación de n por n. Y entonces la matriz de rotación, cada uno de estos sería un vector que se multiplicaría por cada uno de estos desplazamientos de este arreglo. Entonces, un vector de n por 1 por este, otro vector de n por 1 por este, y así, vector de n por 1 por este. Entonces, noten que estos son vectores de n por 1. Al ser n, se completan los n por n. Y si yo hago esta cuenta, noten que sería este vector, que vamos a llamar la forma modal 1, por el desplazamiento rotado Q1. Forma modal 2 por el desplazamiento asociado al segundo sistema equivalente de un grado de libertad, etcétera, hasta cubrir los n grados de libertad. Dice que la rotación de los ejes coordenados hace posible ver un sistema complejo de varios grados de libertad como una colección de sistemas de un grado de libertad. Esto es lo que nosotros tenemos que establecer para nuestros sistemas de un grado de libertad. Este es un solo desplazamiento que me define la respuesta del primer sistema de un grado de libertad, este desplazamiento el segundo y este desplazamiento para el tercero. Entonces, estos son sistemas de un grado de libertad y son independientes. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Estos desplazamientos son independientes. Tanto estos como estos es la misma realidad. Entonces, este y este y este son desplazamientos independientes que puedo resolver por ser independientes, lo puedo resolver por forma separada. Si yo lograse establecer estos vectores, entonces ya podría acceder a este esquema en que resolviendo un sistema de un grado de libertad equivalente más otro y sumando la contribución de todos, podría yo estimar la respuesta total del sistema. Y ustedes dirían, pues, ¿por qué esto se oye más complejo que esto? No, ni mucho menos. Esto es mucho más fácil que esto. Porque al final de cuentas, este es un sistema de una variable, mientras que este es un sistema que puede tener 20, 30, 40 variables según el número de pisos. A ver, si esto tuviese 20 pisos y tuviésemos que resolver un sistema de 20 ecuaciones acopladas, digamos, si nos lo pusieran a hacer a mano, nunca lo lograríamos. Pero si nos dieran a resolver 20 sistemas de un grado de libertad por separado, sí lo podríamos hacer. Quizás nos tardaríamos algo. Este no nos alcanzaría una vida. Este en cuestión de un día yo lo podría hacer con las herramientas que tenemos. Entonces, no, separar la respuesta sí, pues es mucho más fácil que tener el sistema acoplado. Entonces, la rotación de los ejes coordenados hace posible ver un sistema complejo de varios grados de libertad como una colección de sistemas de un grado de libertad. Y con la base en la respuesta individual de los sistemas de un grado de libertad, yo tendría que a ver cómo le hago para calcular estas Qs. ¿Y cómo lo estimaría? De acuerdo con lo discutido en la unidad 2 para sistemas de un grado de libertad, sería posible para mí estimar la respuesta del sistema de varios grados de libertad. Noten que no solo tendría que resolver para la Q1, sino también tendría que saber cómo son estos vectores o cómo establecer esta matriz de rotación. Habiendo dicho eso, pues la ecuación de movimiento de un sistema de varios grados de libertad se parece muchísimo a la de un sistema de un grado de libertad, nada más que tenemos arreglos para las fuerzas de inercia, para las fuerzas de amortiguamiento, para las fuerzas de deformación o del resorte. En este caso no tenemos un resorte unidireccional, como era en el caso de la unidad 2, y ahora tenemos un resorte multidireccional y un vector de fuerzas. Esta ecuación involucra n ecuaciones con n incógnitas, donde n es el número de grados de libertad dinámicos asociados a la estructura. Acuérdense, un desplazamiento lateral en cada entrepiso. Entonces, ejemplo 1. Obtengamos la ecuación de movimiento de este marquito y consideremos un grado de libertad por piso. La masa del piso de arriba es m0, la masa del piso de abajo es 2m0, rigidez K0, piso de arriba, rigidez 2K0 del piso de abajo. Acuérdense que de alguna manera esta rigidez toma en cuenta el efecto, la flexibilidad de todos los sistemas, de todos los grados de libertad que condensamos en este U2 y en este U1. Entonces, estas rigideces ya no solo toman en cuenta el grado de libertad lateral, sino habríamos hecho un proceso de condensación estática para que esta rigidez tome en cuenta
todos los grados de libertad de la estructura. Pero bueno, ya habríamos reducido nuestro sistema a 2 grados de libertad dinámicos, un movimiento lateral de la masa M0, y la cuenta de ese movimiento lateral lo vamos a llevar con el desplazamiento U2 y el de esta masa 2M0 con un desplazamiento U1. A ver, pues dice que tenemos 2 grados de libertad y entonces lo que queremos definir son matrices de 2 por 2 y vectores de 2 por 1. El vector de desplazamientos, pues es un vector y tiene dos elementos. El U1, desplazamiento de la masa de abajo, y el U2, el desplazamiento de la masa de arriba. Si se acuerdan, las matrices son de 2 por 2. Y si se acuerdan, el primer renglón corresponde al desplazamiento del primer grado de libertad, el segundo renglón corresponde al desplazamiento del segundo grado de libertad. Entonces, este primer renglón, digamos, correspondería al primer piso y este segundo renglón correspondería al segundo piso. Lo mismo en términos de fuerza. Estos dos componentes corresponden a la fuerza en el primer entrepiso, a las fuerzas que se generan en el primer entrepiso y estas a las fuerzas que se generan en el segundo entrepiso. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué si corresponde a fuerzas, por qué puso desplazamientos? Pues sencillamente para nada más decir, el primer renglón corresponde al primer grado de libertad, la primera columna corresponde al primer grado de libertad. El segundo renglón corresponde al segundo grado de libertad y la segunda columna también. Entonces, noten, interpretando esta ecuación de movimiento, no vamos a considerar el amortiguamiento, pues tendríamos MU en arreglos por K más K por U es igual a P de T. Entonces ahí está, y ahí están todas las dimensiones de los arreglos. A ver, aquí tenemos que recordar la definición de cómo se establece la matriz de rigidez. Y si recuerdan, para el primer renglón hay que dar un desplazamiento unitario al primer grado de libertad, al grado de libertad que corresponde al renglón. Y ese grado de libertad es 1. ¿Se acuerdan que todos los demás grados de libertad se tienen que restringir? Entonces, el único otro grado de libertad es U2 y vale 0. Pero si hubiese muchos pisos, el U3, el U4, todos tendrían que ser 0. Nada más el U1 vale 1. Entonces, noten, aquí está con rosa la configuración deformada del marco y aquí está el desplazamiento unitario en el grado de libertad 1. Noten que para poder deformar en una unidad este entrepiso, yo tengo que aplicar una fuerza 3K0. ¿Por qué? Porque noten que tengo que lidiar con los 2K0 del piso 1 y el K0 del piso 2. Si esto se deforma a 1, ¿se acuerdan que la fuerza es rigidez por desplazamiento? Para deformar el desplazamiento es de 1, ¿se acuerdan? Es unitario. Entonces la fuerza es 2K0 por un desplazamiento unitario. Yo tengo que poner una fuerza de 2K0 para deformar este entrepiso una unidad. Pero noten que también estaría deformando y necesito otra K0 para deformar este piso una unidad. Y entonces noten que aquí está los 2K0 que requiero para deformar en una unidad el piso de abajo más el K0 que requiero para deformar en una unidad el piso de arriba. Noten, tanto el piso de abajo se está deformando en una unidad como el piso de arriba también. Sin embargo, este sistema tiene que estar en equilibrio. Y, por ejemplo, al entrepiso 1, si yo lo estoy empujando 2K0, pues en algo tiene que reaccionar este entrepiso, porque si no, pues se movería libremente hacia la derecha. La estructura tiene apoyos que la mantienen en equilibrio. Entonces, alguien tiene que equilibrar este 2K0 y pues sería el apoyo en la base de las columnas del primer entrepiso. Noten que ya está aquí el equilibrio en X. Entonces, este 2K0 se equilibraría con este 2K0 aquí en la base del primer piso, pero este K0 también se tiene que equilibrar. Y noten que el apoyo del piso de arriba estaría aquí, en esta losa que no se movió. Noten que esta losa no se movió. Si no se mueve es como un apoyo fijo. Y entonces, pues, este entrepiso está reaccionando contra esta losa. Entonces, este K0 se equilibraría con el menos K0. Y entonces, ahora tengo que acomodar estas fuerzas en mi primer renglón. ¿Se acuerdan que estoy sacando el primer renglón?
Por eso fue que puso el desplazamiento unitario en el primer grado de libertad. Entonces, ¿qué fuerza se desarrolla en el primer grado de libertad? El primer grado de libertad está asociado a este primer piso, y entonces noten que hay una fuerza de 3K0 positiva. Este es el segundo grado de libertad de la estructura. Noten que este grado de libertad existe y es U2. Y noten que aquí tengo una fuerza de menos K0. Y entonces en la segunda columna pondría menos K0. Y entonces noten que se generan fuerzas internas en los distintos grados de libertad y yo las voy acomodando aquí en la matriz de rigideces. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Aquí esta fuerza también existe. ¿Por qué nada más tomen en cuenta el 3K0 y el menos K0, que son estos dos? ¿Por qué esta fuerza también existe? ¿Dónde se fue? Bueno, sencillamente aquí no hay grado de libertad. Y entonces, si no hay grado de libertad, no hay lugar en la matriz de rigideces para acomodarla. No es que no exista, es que para definir el movimiento de la estructura no la necesitamos. Entonces, sencillamente este 2K0 no tiene lugar a donde se acomoda. Segundo renglón, ahora hay que dar desplazamiento unitario al grado de libertad asociado pues ahora U2 vale 1 y todos los demás valen 0. Si hubiese más entre pisos, U3, U4, U5, todos los demás serían ceros. Solo el U2, correspondiente al renglón 2, al segundo grado de libertad, va a valer 1 y todos los demás tienen que estar restringidos. Si ven, para poder deformar este entrepiso en unidad, pues necesitamos una fuerza de K0, ¿no? El entrepiso tiene una rigidez de K0. Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. La rigidez es K0, el desplazamiento es 1, pues la fuerza que tengo que aplicar es K0. ¿En dónde reacciona este entrepiso? Pues aquí en la base, con una fuerza de K0 para el otro lado. Noten, ya está el equilibrio. Noten que como este entrepiso no se deforma, no hay fuerzas asociadas a la deformación de este entrepiso, entonces nada más existen esta K0 y menos K0 que se acomodan. Esta K0 positiva, noten que corresponde al segundo grado de libertad, aquí está. Esta es la fuerza en el segundo grado de libertad. Esta corresponde al primer grado de libertad, menos, ahí está. Y entonces ya definimos el segundo renglón de la matriz de rigideces. La matriz de masas es bastante más sencilla de definir, porque por definición, pues solo vamos a poner aceleración en el entrepiso asociado al grado de libertad. Y noten que si restringimos la aceleración en todos los demás entrepisos, pues por definición, esta masa, si no está acelerada, no desarrolla fuerza. ¿Qué quiero decirles? Que la matriz de masas es una matriz diagonal, porque en cuanto generamos una aceleración unitaria en el grado de libertad correspondiente, pues solo excitamos la masa correspondiente a ese grado de libertad, las demás no, entonces las demás son cero. Y como la aceleración es unitaria, fuerza de inercia es masa por aceleración. La masa es 2m0, la aceleración unitaria es de 1, entonces masa por aceleración es 2m0. Ahí está la aceleración correspondiente al primer renglón y la aceleración correspondiente al segundo renglón o al segundo grado de libertad. Mismita historia, ahora nada más se acelera la masa de arriba, esta se queda quieta, entonces no hay aceleración aquí y sí hay aceleración aquí. Entonces noten que estaríamos trabajando en estos dos elementos. Esta masa no se acelera y esta sí se acelera con un valor. Bueno, sí se acelera, pero la fuerza de inercia al multiplicar esta masa por esta aceleración me da mc. Y entonces, pues la ecuación de movimiento queda la matriz de masas por el vector de desplazamientos más la matriz de rigideces por el vector de desplazamientos, perdón, no sé si lo dijo, la matriz de masas por el vector de aceleraciones más la matriz de rigideces por el vector de desplazamientos es igual a las fuerzas, al vector de fuerzas externas. Y se acuerdan que hay una fuerza lateral, una por cada grado de libertad. Entonces ya establecimos nuestra ecuación de movimiento. Dice que notemos que la matriz de masa es diagonal y simétrica y que la matriz de rigidez es simétrica y que el sistema se conforma por dos ecuaciones con dos incógnitas acopladas en términos de la rigidez lateral. Noten que en la ecuación 1, que sería esta, aparecerían el U1 y el U2. El U1 multiplicado por 3K0 y el U2 por menos K0. Noten que no aparecería en esta primera ecuación la aceleración del piso de arriba porque esta estaría multiplicado por 0. Entonces,
En ambas ecuaciones, si lo piensan, van a aparecer U1 y U2. Y entonces eso hace que estén acopladas y eso es lo que crea la dificultad de resolver numéricamente el sistema. Y en que el sistema se conforme entonces por dos ecuaciones con dos incógnitas y las dos incógnitas están acopladas en términos de la rigidez lateral. Bueno, en términos de vibraciones libres, consideremos la ecuación de movimiento de un sistema no amortiguado de varios grados de libertad. Entonces, noten que estoy reduciendo la ecuación esta. Vibración libre, no hay fuerza. El PDT vale cero, muy similar a sistemas de, bueno, similar a sistemas de un grado de libertad. Y estamos diciendo que inicialmente no vamos a tener amortiguamiento. Solo me quedan el término de fuerzas de inercia y el término de fuerzas de deformación. Entonces ahí está el término de fuerzas de inercia y el término de fuerzas de deformación. Ahora, no voy a demostrar estas soluciones. Ahí es cuando valdría la pena, si tienen ustedes inquietud, ir a leer los libros de dinámica, los que están de referenciados como literatura del curso, para ver una explicación. Para la aplicación de lo que vamos a hacer no necesitamos cómo derivar las soluciones, solo vamos a decir así se hace. Pero las derivaciones son muy bonitos y valdría la pena que si tienen inquietud, pues las vayan a ver directamente a los libros de dinámica. Nosotros nos vamos a concentrar en el uso de los conceptos. Entonces dice que esta ecuación tiene solución para n valores de frecuencia y vamos a llamar a las frecuencias omega que deben satisfacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que la frecuencia de mi sistema de un grado de libertad era omega? Acá igual. Pero para poder encontrar las n frecuencias que satisfacen esta ecuación, planteamos este determinante. La matriz de rigideces menos omega cuadrado. Estas son las frecuencias que quiero encontrar. Por la matriz de masa, todo dentro de un determinante tiene que ser igual a cero. Acuérdense que cuando esta es una ecuación escalar, esta es una expresión, este es un número. Al sacar el determinante ya hago una ecuación escalar. Entonces el determinante da lugar a un polinomio con n raíces en términos de omega cuadrada. En otras palabras, existen n frecuencias que vamos a nombrar desde W1 hasta Wn, para las cuales el determinante es igual a cero. O sea, hay W1, si yo lo sustituyo acá, este determinante se hace cero. W2, si yo lo sustituyo acá, este determinante se hace cero. Hay n valores de frecuencias para los que satisfacen esta ecuación y por ende satisfacen esta ecuación. A estas frecuencias las vamos a conocer como frecuencias naturales de vibración y las vamos a ordenar de menor a mayor. Menor W1 entonces va a ser menor que W2, menor que W3, etcétera, 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 hasta Wn. En otras palabras, W1 es la más chiquita, progresivamente hasta Wn es la más grande. Vamos a ordenarlas así. Las frecuencias pues definen periodos naturales de vibración. A cada frecuencia le corresponde un periodo. Antes, pues no teníamos la I ni en el periodo ni en la frecuencia. Para un sistema de un grado de libertad decíamos que el periodo es igual a 2pi entre omega, entre la frecuencia. Ahora, como hay n frecuencias, también hay n periodos. Y noten cómo llevan esta relación inversa. Mientras la frecuencia se hace más chiquita, el periodo se hace más grande. Y entonces los periodos van ordenados en orden inversa a las frecuencias. Si la frecuencia 1 es la más chiquita, el periodo 1 es el más grande y el periodo 2 es el segundo más grande y así progresivamente hasta llegar al periodo más chico que sería el enésimo. Y además cada frecuencia debe satisfacer la siguiente condición. Noten que es una ecuación muy parecida a esta, pero esta sí es matricial. Matriz de rigideces menos la frecuencia I al cuadrado por la matriz de masa por el iésimo vector de rotación que le llamamos modo de vibrar igual a cero. A ver, este gamma I, ¿a dónde lo habíamos visto? ¿A dónde lo habíamos visto? Es este. Estos son las columnas de la matriz de rotación. Si se acuerdan que para poder establecer esta respuesta que queremos, no solo debemos aprender a calcular los Qs, sino también estos vectores phi. Bueno, pues aquí está la forma en que se calculan estos vectores phi. Entonces dice que los valores de omega i, frecuencia i y la forma modal phi,
pueden estimarse a través del planteamiento de un problema de valores característicos y que dentro de este contexto WI se conoce como eigenvalor o valor característico y la forma modal phi como eigenvector o vector característico. Y que para definir un eigenvector en su totalidad es necesario asignar un valor arbitrario a una de sus componentes. En este curso, a esta phi la vamos a llamar iésimo modo de vibrar. Y acá voy a destacar esto porque quizás lo noten que es un concepto que vamos a manejar y entonces y creo que va a ser muy bueno destacarlo aquí para luego decirles, miren, aquí lo destaqué. Dice que para definir este eigenvector en su totalidad es necesario asignar un valor arbitrario a una de sus componentes. Si este es un vector de n por 1, a ver, tiene n componentes, no sé si se lo ven aquí. Este es un vector de n por 1 y entonces tiene una componente por cada grado de libertad. Dice que una de esas componentes la tenemos que inventar. Y una vez que inventemos una de las componentes del modo de vibrar, podemos sacar todas las demás componentes del modo de vibrar. Es eso lo que quiere decir con que es necesario asignar un valor arbitrario a una de las componentes. Entonces vamos a obtener las frecuencias y modos de vibrar del siguiente marco. Es el mismito marco del ejercicio del ejemplo 3.1. Noten que aquí está la matriz de rigideces, noten que aquí está la matriz de masa, son las mismas que obtuvimos en el ejemplo 3.1. Y lo único, ahorita no quiero establecer movimiento, nada. Yo lo único que quiero es aprender a calcular estas frecuencias y dado que ya calcule esa frecuencia, calcular la forma modal. Noten que hay dos sistemas de un grado de libertad equivalentes. ¿Dónde dijimos eso aquí? Que por cada uno de estos grados de libertad tiene que haber un grado de libertad o un sistema de un grado de libertad. Al final es la misma base de desplazamientos. Si son n desplazamientos los u's, tienen que ser n desplazamientos los q's. Y si hay n desplazamientos q's, quiere decir que hay n sistemas de un grado de libertad equivalentes. Entonces, si el número de grados de libertad es 2, hay dos modos de vibrar y dos frecuencias. Bueno, entonces requerimos establecer las propiedades dinámicas del marco que están asociadas a su movimiento en vibración libre. Noten que estas son propiedades de la estructura, no tienen nada que ver con la excitación, son propiedades de la estructura. Entonces, ¿se acuerdan que así se sacan las frecuencias? ¿Se acuerdan que hay que plantear este determinante? ¿Se acuerdan que es una ecuación escalar? Bueno, pues aquí está la matriz de rigideces que sacamos en el ejercicio 1. Este es K, menos omega cuadrada por la matriz de masas. Aquí está la matriz de masas. Y noten que todo eso metido en un determinante. Todo eso metido en un determinante. Entonces noten que aquí están los 4 elementos de la matriz de rigideces. Y noten que solo en las diagonales hay masa. O la matriz de masa tiene solo valores diferentes de 0 en la diagonal. Entonces, estos dos no se alteran. Menos K0 menos 0, pues sigue siendo el menos K0. Pero a este 3K0 le tengo que quitar menos omega cuadrada por 2M0. Aquí está. Y a este K0 le tengo que quitar menos omega cuadrado por M0. K0 menos omega, perdón, M0 por omega cuadrada. Noten que el determinante, ¿se acuerdan? Se multiplican las diagonales que van hacia abajo y se conserva signo. Y se multiplican las diagonales que van hacia arriba y se cambian signo. Entonces, este por este, aquí están estos dos. Y luego este por este es K0 cuadrado. Menos por menos es más, pero se le cambia signo menos K cuadrado. Bueno, pues aquí se desarrolla la ecuación y noten que es una ecuación escalar. Y vamos a hacer un cambio de variable porque noten que la ecuación está planteada en términos de omega cuadrada. Entonces, para poder ver un poquito más clara esta ecuación, voy a decir que lambda es igual a omega cuadrada. Entonces, noten ya acuérdense que ya desarrollé la ecuación y llegué a esto.
Entonces, como voy a suponer que lambda es igual a omega cuadrada, esta omega cuarta, pues es lambda cuadrada. Esta omega cuadrada, nomás es un lambda, y aquí no hay nada. Entonces, noten que tengo una ecuación cuadrática, tengo dos frecuencias, dos valores de omega cuadrada. ¿Se acuerdan? Hay dos frecuencias, 2 grados de libertad, dos frecuencias, W1 y W2. Esta es una ecuación cuadrática. Este sería el valor de A, este sería el valor de B y este sería el valor de C. Y si se acuerdan, ustedes saben ya cómo se resuelve la ecuación cuadrática, menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC entre 2A. Digamos, se desarrolla la solución y llego a que tengo dos valores de lambda. El primer valor es cuando este primer término lo sumo con el 5K0 lo sumo con el 3K0, sería este. Y el segundo valor es cuando se lo resto el 5, le quito 3, sería este. Pero no sé si se acuerdan que ya conseguí el valor de lambda, pero realmente el que estoy buscando es el valor de omega. Y yo hice un cambio de variable nada más para ayudarme, pero para sacar el valor de omega, pues tendría que sacar la raíz de lambda. Y entonces, si le saco raíz a estos dos valores, pues tengo que la primera frecuencia es raíz de 2K0 sobre M0 y la segunda raíz de K0 sobre 2M0. Yo las tengo que ordenar. Y acuérdense que por convención, la más chiquita es la primera frecuencia y así nos vamos subsecuentemente. De estos dos valores, el más chiquito es este. Entonces, en realidad, replanteo y digo, esta es la primera frecuencia porque es la más chiquita y esta es la segunda frecuencia porque es más grande. Bueno, ya tengo las dos frecuencias con que se mueve el marco de forma natural, en vibración libre. Ahora tengo que establecer los respectivos modos de vibrar. Y se acuerdan que eso se hace con esta forma. Noten que esta sí es una fórmula matricial. Ahora, tengo cada una de estas dos. Entonces, para obtener el primer modo de vibrar, en lugar de esta omega i al cuadrada, voy a sustituir la omega i. Entonces, ahí está ahí está la matriz de rigideces, menos omega i al cuadrado. Dice aquí que vamos a hacer el primer modo de vibrar, entonces me voy a tomar esta. Omega 1 al cuadrado, pues es nada más quitarle la raíz. Y entonces ahí está el menos de la fórmula, el valor de omega 1 al cuadrado sería K0 sobre 2M0, multiplicado por la matriz de masa. Y se acuerdan que estos dos, este es una columna de la matriz de rotación, es una forma modal, y dijimos que tiene dos componentes. Le vamos a poner Φ1 para decir que nos estamos refiriendo al primer modo de vibrar, y el 1 negro corresponde al primer grado de libertad o el piso de abajo, y el 2 corresponde al segundo grado de libertad o el piso de arriba. Y noten que por ser una matriz matricial, este es un vector de ceros. Como son dos ecuaciones, pues aquí necesito dos ceros. Bueno, aquí ya se hacen las cuentas. No quisiera entrar en detalle, quizás nada más, bueno, hacer algunos cálculos. Noten que es K0, tendría que multiplicarla por 2M0, pero estoy dividiendo por 2M0, entonces cancelan estos dos M0 y en esta primera posición tendría un menos K0. Aquí tengo 3K0 menos su correspondiente valor menos K0, pues me quedan solo dos. El menos K0, no hay nada que restarle, menos K0, etcétera, etcétera. Y entonces noten que tengo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Planteo la primera ecuación, este por este menos este por este es igual a 0. Y la segunda ecuación es este por este, bueno, menos este, menos K0 por este, K02 por este, igual a 0. Ahí están las ecuaciones. Y noten que es la misma ecuación. O sea, si esta ecuación yo la multiplicara por menos 2, obtendría esta. Tengo entonces en realidad una ecuación para sacar dos variables. Y entonces ahí es donde es importante recordar que es necesario asignar un valor arbitrario a las componentes. Para poder resolver esto, yo tengo que dar un valor arbitrario a una de estas dos componentes. Y luego que ya le dé el valor arbitrario a una de estas componentes, resuelvo para la otra. Esto siempre va a pasar, siempre me va a faltar una ecuación. Vamos a decir que si fueran 5 grados de libertad, tendría cuatro ecuaciones. Al hacer esto, tendría cuatro ecuaciones independientes y tendría que definir un solo valor de la forma modal
Y una vez que define ese valor, puedo establecer los otros cuatro. ¿A que tengo 10 pisos? Pues voy a tener 9 ecuaciones independientes. ¿Qué quiere decir? Que me falta una ecuación independiente. Voy a tener que arbitrariamente asignar un valor, uno de los componentes de la forma modal, y una vez que asigne ese valor, puedo calcular para las 9. Entonces, siempre me va a faltar una ecuación, siempre me voy a tener que asignar un valor arbitrario a una de estas componentes. Y casi siempre se establece el valor arbitrario para la componente de la azotea, la componente de hasta arriba, que en este caso sería la del segundo piso. Aquí vamos a manejar un valor de 1, y entonces noten que si este vale 1, de esta ecuación, pues me queda 2K0 phi 11. Acuérdense que ya le asigné un valor unitario. Menos K0 por 1 igual a 0. Ahí está esta ecuación. Despejo para phi 1, phi 11 y me queda un medio. Entonces, ¿se acuerdan que yo le di a este valor un valor arbitrario de 1? Y dado este valor arbitrario, a este yo le calculé el valor de un medio. Ahí está la primera forma modal. Para el segundo modo de vibrar, hacemos exactamente lo mismo, pero en lugar de poner la primera frecuencia, noten, esta es la primera frecuencia, ponemos la segunda frecuencia. Y entonces noten, haríamos exactamente lo mismo. Aquí es muy claro que volvemos a llegar a la misma ecuación. Noten que aquí al primer índice ya es 2. Antes era 1 porque era del modo 1. Ahora es 2 porque es del modo 2. Componente del primer piso, componente del piso de arriba. Y bueno, otra vez es la misma ecuación. Necesitamos asignar un valor arbitrario a una de las dos componentes. ¿Se acuerdan que siempre tomamos como valor arbitrario el de la azotea? Le vamos a asignar un valor de 1. Y entonces despejamos la ecuación y me queda que el segundo modo de vibrar es 1 menos 1. Y entonces aquí están las propiedades modales del primer modo y del segundo modo. La frecuencia modal y el correspondiente forma modal. Frecuencia 1, primer modo de vibrar. Frecuencia 2, también se le llama frecuencia fundamental de vibrar. Frecuencia del segundo modo de vibrar. Ahí está ilustrado qué quiere decir el modo de vibrar. Acuérdense que esto me da una idea de qué tan rápido vibraría en vibración libre el sistema. Y este sería un movimiento más lento que este. Y noten que ¿se acuerdan que este es un valor arbitrario? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto 2 acá? Pues aquí hubiera tenido 1. ¿Qué hubiera pasado si aquí pongo 2? Acá me hubiera salido menos 2. ¿Y qué pasa si aquí le pongo 3? Este sería 3 medios. ¿Y qué pasa si aquí le pongo 3? Aquí me daría menos 3. Entonces, de alguna manera, noten que yo tendría solo que establecer el valor de la azotea y en automático sabría cuánto vale esto. En ese sentido, esta forma modal se convierte en un sistema de un grado de libertad, porque solo basta saber uno de estos valores, el otro en automático tiene que guardar la proporción que está indicada en el modo. Entonces, no importa cuánto valga este, siempre va a valer la mitad. Entonces, noten que con que establezca un desplazamiento ya establecí la configuración deformada completa para el primer modo. Igual con este. Este puede valer 25,000, este es menos 25,000. Este puede valer 4 millones, este menos 4 millones. Pero entonces, con que yo establezca uno de estos dos valores, ya establecí la configuración deformada de mi sistema estructural para el segundo modo. En ese, es en este contexto que podemos considerar que esto se ha vuelto en un sistema de un grado de libertad, porque con un solo desplazamiento que define, yo establezco la configuración deformada completa asociada para el modo de vibrar. ¿Cómo se verían el cuarto y quinto modo del marco plano? Bueno, pues este es un edificio de varios grados de libertad. Noten, así se vería el primer modo de vibrar. Este sería el segundo modo de vibrar y este es el tercer modo de vibrar. No sé si ven que en el primer modo de vibrar, todas las masas se desplazan en la misma dirección. Noten cómo todas estas masas, esta es la configuración deformada de nuestra edificación, de nuestro sistema estructural. Noten cómo para el primer modo de vibrar todas las masas se mueven en la misma dirección. Ojo que esto definiría una vibración, ¿no? Guardando esta proporción de desplazamientos, el sistema se movería en otra dirección. Eh, no sé si ven que acá
una masa se movió para un lado y otra masa se movió para el otro. Mientras esta se mueve en una dirección, esta se mueve en el sentido contrario, digamos la dirección horizontal. Este está moviendo en el sentido positivo, este está moviendo en el sentido negativo. O sea, no es como el otro modo en que las dos masas siempre están del mismo lado de la configuración no deformada. Esta se mueve en un sentido y esta en otro. Y en los edificios reales también pasa eso. Algunas masas se mueven en sentido positivo y otras en negativo. Y el tercer modo, noten que es así. Ahora, pueden ver que el modo 2 tiene un punto que intersecta esta configuración no deformada. Noten cómo aquí están los positivos, podríamos llamarlo aquí, pasa por el punto de deformación cero y aquí están los negativos. Noten que el modo 3 tiene estos dos puntos como este. Y el modo 4 tendría tres modos. Y así, pues tendrían ustedes que pensar para esta estructura cómo se vería en el cuarto y quinto modo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pisos, tiene 10 modos de vibrar. Entonces tendrían ustedes que tratar de imaginar cómo se ve ya en las configuraciones deformadas, asociados a los diferentes modos de vibrar. Dice que los modos se pueden normalizar de diferentes maneras y que una opción es asignar un valor unitario a la componente correspondiente al piso de azotea. Esa es la que vamos a hacer nosotros. Siempre le vamos a asignar cuando establezcamos los modos de vibrar un valor unitario acá. Pero dice que otra forma muy común de normalizar el modo de vibrar es buscando el valor del, eh, digamos, este valor en la azotea, de tal manera que este triple producto sea igual a 1. Se podría hacer, no es difícil hacerlo, pero nosotros vamos a seguir con el valor unitario correspondiente al piso de azotea. Dice que cuando una estructura se ve sujeta a vibraciones libres, puede vibrar de n formas independientes. Pues cada uno de estos movimientos es independiente al otro. ¿Qué quiere decir? Que para establecer yo cómo se mueve la estructura en su primer modo, lo puedo hacer de forma separada al movimiento de la estructura en el segundo modo, que la puedo establecer de forma separada como se mueve en el tercer modo. ¿Se acuerdan que cada uno de estos es un sistema de un grado de libertad? Porque con que yo establezca el valor en la azotea de qué tanto se está deformando, yo ya en automático establezco toda la configuración deformada y puedo establecer esto independiente a cada una de estas. ¿Qué quiere decir? Que estos son sistemas de un grado de libertad equivalentes, independientes. Y entonces yo puedo resolver de manera muy rápida el problema dinámico, siempre y cuando yo tenga la capacidad de igualmente rápido sacar estas frecuencias y estas formas modales. Entonces, cuando una estructura se ve sujeta a vibraciones libres, puede vibrar en n formas independientes. Y a cada una de estas formas la vamos a denotar modo de vibrar. Y cualquier estado de vibración de la estructura, por complejo que sea, la podemos expresar en función de los modos de vibrar. En este sentido, los modos pueden verse como componentes de movimiento. Si este es el vector que yo estoy buscando, lo que me dan las formas modales es la dirección de estos nuevos ejes de referencia rotados, y lo que me da este valor de Q1 es la proyección del vector de desplazamientos total en cada uno de estos ejes rotados. O en otras palabras, dicho de forma más simple, si yo quiero encontrar este desplazamiento, yo encuentro cada uno de estos modos de vibrar. ¿Se acuerdan que son n? Y ya hicimos un ejemplo de cómo se obtiene. Si yo pudiera establecer estas proyecciones, estos son proyección del desplazamiento total en en el eje orientado conforme me indica esta forma modal. Entonces, eso es como si, imagínense que fuese en un vector y yo le puedo sacar su componente X y su componente Y. Este me daría la dirección del eje X, digamos, este me daría la dirección del eje Y, nada más que estas direcciones no son ni X y Y, son unas direcciones muy raras, pero estos me están dando la dirección de la componente. Y esta me está dando la magnitud, este me está dando, la Q1 me está dando directamente la proyección. Entonces, ahora ya aprendí a establecer estos phis, los modos de vibrar, entonces ahora lo que tendríamos que entender es ¿y cómo calculo estas Qs para
poder sacar la respuesta de cada modo de vibrar y poder encontrar este desplazamiento total. Entonces, dentro de este contexto, el modo de vibrar da la dirección y QI la amplitud de la componente de movimiento asociada al 10º modo de vibrar. A ver, vamos a hacerlo, vamos a establecerlo de forma más conceptual y ya, ahorita vamos, bueno, no ahorita, en la siguiente sesión haríamos algunos ejemplos. Entonces dice que los valores de QI de T, acuérdense quiénes son los QI de T, son la amplitud del movimiento asociado al 10º modo de vibrar. Se establecen en función de la carga dinámica actuante en la estructura, esquemáticamente. De alguna manera, una vez que yo entienda la excitación dinámica, ya sea unas condiciones iniciales o una carga dinámica externa, yo podría sacar este valor de Q y de T. Noten que los modos de vibrar, pues me dicen cómo se está, cuál es el movimiento relativo entre la azotea y este. Y se acuerdan que este valor en la azotea vale 1. Entonces, si yo lograse sacar este, vamos a decir que valiera 0.1, el 0.1 por el valor de 1 de la azotea me daría 0.1 y acá la mitad de 0.1, 0.05. Entonces, conforme este va variando en el tiempo, no sé si ven que la azotea se iría moviendo para un lado y para otro. Este indicaría un movimiento hacia el lado positivo y negativo. Entonces, conforme este va variando en el tiempo, el modo de vibrar se va moviendo, pero siempre la azotea desplazándose el doble que el piso intermedio. La azotea siempre desplazándose el doble que el piso intermedio. Y entonces este va variando con el tiempo, y conforme este va variando con el tiempo, pues el modo de vibrar se va moviendo conforme a este le indica. Lo mismo para el segundo modo, pero se acuerdan que cuando este se va positivo, este se va negativo. Y entonces en cada instante de tiempo yo podría establecer a dónde anda el piso 2 para el modo 1 y a dónde anda el piso 2. Bueno, con el segundo modo yo podría saber a dónde está el segundo piso en el tiempo. Y entonces sumaría las contribuciones del modo 1 y del modo 2 para obtener la respuesta total del marco. Y con esta respuesta total del marco, yo podría sacar fuerzas internas que me permitieran entender qué está sintiendo cada elemento estructural. También podría obtener desplazamientos máximos para ver que la estructura no rebase de los límites que la norma indique. Y entonces así podríamos establecer la respuesta del marco. Tendríamos que entender cómo sacar la respuesta crítica, porque esta sería toda una historia. Tendríamos que entender cuál sería la respuesta crítica con fines de diseño y para poder diseñar la estructura. Entonces, es posible decir que la respuesta de un sistema de varios grados de libertad la podemos establecer a partir de la suma de la respuesta de n sistemas generalizados de un grado de libertad. La UT va a tener n componentes, una para cada modo, y cada componente se calcula como la forma modal por una variable que le va indicando a la forma modal cómo va moviéndose el marco en el tiempo. Y así sacaríamos el desplazamiento. Ahora, noten que dentro de este contexto requerimos aclarar varias cosas, ¿no? ¿Y cómo vamos a sacar esta QI? Ya sabemos sacar las formas modales, pero la QI, ¿cómo se saca? Y cómo se definen los sistemas generalizados de un grado de libertad y cómo sabemos que los modos son independientes. Porque yo he venido diciendo que los modos son independientes, que se necesitan que sean independientes. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la importancia de que sean independientes? Pues porque el número discreto con que definimos nuestro sistema de varios grados de libertad nos pone la condición de que los desplazamientos sean independientes. Entonces, todo esto está muy bien, pero si no demostramos que los valores de QI son independientes entre sí, no tenemos una base sólida sobre la cual proyectar este vector. No sé si ven que la perpendicularidad entre este vector y este vector sugiere que estos dos son independientes. Pero hemos dicho que son independientes, pero no hemos demostrado que son independientes. Y esa es una de las tareas o de las cosas que vamos a tener que resolver más adelante. Bueno, con esto termino este primer video. El siguiente video, platicamos de lo que sería el análisis modal.